Mis queridos hermanos, hemos estado haciendo una serie que se nos ha permitido por la misericordia del Señor acerca de la armadura de Dios, de qué es, que son esas herramientas, son esos elementos que el Señor ha dotado de manera espiritual para esa batalla que tenemos. Hemos estudiado que tenemos una batalla, una guerra espiritual, que no es como a veces nos las pintan de una guerra mística, una guerra que se lucha con rituales, con pactos, con promesas, sino es una guerra que se lucha con las armas espirituales. Y una de esas armas que hemos contemplado hasta este momento es el cinturón de la verdad, en donde aprendíamos que se trata de esa convicción en esa verdad de la palabra del Señor, que nuestra mente debe estar convencida de las Escrituras, que nuestro corazón debe estar dispuesto también a esa verdad y que nuestra voluntad solamente se puede guiar a través de lo que la palabra de Dios también enseña. Y hoy vamos a hablar de uno de esos elementos de la armadura que Pablo, inspirado por el Espíritu, decidió poner en segundo lugar, y es lo que Efesios capítulo 6, versículo 14, ha llamado la coraza de justicia. Miren conmigo Efesios capítulo 6, versículo 14, y dice el texto: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahora, piensen lo siguiente. Imaginen a un valiente guerrero de la antigua Roma. Los que han visto esas películas del contexto de los coliseos, Gladiador, estas películas. Imagínense un valiente guerrero en la antigua Roma conocido por su destreza en el combate. Sin embargo, este guerrero que es diestro se niega a usar protección, se niega a usar una armadura que le ofrecían sus superiores. Él decía: ¿por qué necesito una armadura? Decía con arrogancia: mi espada y mi escudo me son suficientes. Entonces cada vez que le ofrecían la protección, la tiraba a un lado y con arrogancia avanzaba a la batalla. Y un día fue llamado a una batalla decisiva contra un enemigo formidable. Y esa mañana, armado solamente con su espada y con su escudo, se lanzó a la lucha confiado en sus habilidades. Y al principio todo iba bien para él, pero pronto se encontró rodeado por muchos enemigos. Un enemigo de estos logró acercarse y sin protección, sin la coraza, uno de ellos alcanzó a herirlo directamente en el pecho. Y la herida lo debilitó y se dio cuenta que su orgullo había sido su peor enemigo. Y mientras yacía herido, agonizante, reflexionó sobre su decisión de no haberse protegido. Dijo: si hubiera escuchado a mis compañeros, a mis superiores, y hubiera usado la coraza, podría haber resistido este ataque, pensó. Comprendió que la verdadera fortaleza no solamente radica en las habilidades o en el escudo y en la espada, sino que radica en estar preparado con todas las herramientas adecuadas para enfrentar la batalla. Al igual que este guerrero, hermanos, muchos creyentes pueden sentirse tentados a enfrentar la vida sin la protección de la coraza de justicia de la que habla Pablo. Vivir con el corazón expuesto, sin la cobertura de la justicia de Cristo, nos deja vulnerables a los ataques del enemigo. La coraza, hermanos, no es un accesorio, sino es una necesidad vital para resistir las dudas y las tentaciones. Y así como el guerrero aprendió por las malas que era necesario tener una protección, nosotros debemos ser advertidos y vestirnos cada día con esa justicia de la que habla Pablo en Efesios, que es la justicia de Cristo, asegurando que nuestro corazón esté protegido en la batalla espiritual. Así que, queridos hermanos y hermanas en Cristo, a lo largo
de esta serie hemos explorado un tema tan crucial para nuestra vida espiritual que se conoce como la armadura de Dios, como lo vemos allí en Efesios 6, porque en un mundo donde las luchas espirituales son una realidad innegable, es fundamental que comprendamos la importancia de estar firmes en nuestra fe. Y el apóstol Pablo nos recuerda que esto es una batalla constante, enfrentando no solamente las dificultades de la vida diaria, sino también las artimañas del enemigo que buscan socavar la confianza en Dios. Y si usted se pregunta por qué duda, por qué lucha, por qué pierde, por qué vive en constante tal vez desesperación o tal vez en constante amargura y miseria, pregúntese si realmente tiene puesta la armadura de Dios. La armadura de Dios, hermanos, es nuestro equipo espiritual diseñado específicamente para fortalecernos contra los ataques de Satanás. Cada pieza tiene un propósito único y particular, y hoy nos vamos a centrar en una de ellas, que es la coraza de justicia. Hoy vamos a explorar 3 aspectos esenciales de la coraza de justicia. Primero, tenemos que saber qué es. Segundo, vamos a mirar para qué sirve. Y tercero, cómo se debe usar. Al final, vamos a buscar entender cómo esta coraza, hermanos, no solamente nos resguarda, sino que también nos equipa para vivir de manera justa y en conformidad con la voluntad de Dios, que eso es lo que realmente Pablo quiere decir a través de esto. Así que, sin más preámbulo, vamos a sumergirnos en el primer punto. ¿Qué es la coraza de justicia? Y nuevamente, Efesios 6:14, la última parte, dice, y vestíos con la coraza de justicia. La justicia de la que se habla acá no se refiere, en primer lugar, a nuestra propia justicia. Es decir, Pablo no está diciendo sean justos en primer lugar, sino está diciendo vístanse de algo. En ninguna parte de las Escrituras, hermanos, el Señor nos llama a vivir en base a nuestra justicia, pues Él sabe que debido a nuestra condición caída, esta justicia sería insuficiente para acercarnos a Él. Nuestra naturaleza humana no es capaz de producir la justicia verdadera que Dios demanda. La única excepción a esto, la única excepción a la incapacidad del hombre para ser justo, está en 2 representantes que tiene la humanidad. El primero, Adán. Cuando hablamos de Adán, hermanos, recordemos, vámonos para Génesis, el primer representante de la raza humana se llamaba Adán, quien fue creado originalmente con la capacidad de obrar bien y de vivir rectamente. La palabra justicia que aparece en Efesios 6:14 es una palabra que ustedes también pueden traducir como recto, rectitud, hacer bien. Muchas veces esa es la forma en la que se utiliza la palabra. Ahora, quiero invitarlos a un texto donde se nos enseña que Adán fue creado justo. Él era bueno cuando fue creado. Eso lo sabemos por Génesis, porque al final de todo el relato dice, y Dios vio que fue bueno en gran manera todo lo que hizo, incluyendo al hombre, y allí se culmina entonces el 6º día. Pero Eclesiastés, capítulo número 7, precisamente va a referir ese evento de Adán siendo creado como alguien justo. Eclesiastés, capítulo 7, versículo número 29, dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿cómo? Recto, y esa palabra es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento en el griego para hacer referencia a la justicia, pero ellos buscaron muchas perversiones. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Así que vamos a considerar esto porque esto nos ayuda a entender de qué justicia y cuál es la justicia de la cual Pablo está hablando en Efesios 6:14. Sin embargo,
A pesar de que el hombre fue hecho justo, es decir, el hombre era intachable, el hombre era bueno, Dios entonces le da la capacidad de que tome una decisión, de amarle, y por eso pone un árbol en mitad del huerto. Y sabemos que Adán y Eva, tristemente, decidieron voluntariamente desviarse hacia el mal, escogiendo el pecado, y con ellos cayó la muerte para todos los seres humanos, en especial y particularmente por causa del representante de la humanidad, Adán. Así que desde ese momento, cuando Adán come del árbol de la ciencia del bien y del mal, deja de ser justo. ¿Y qué viene a la vida cuando uno no es justo? La muerte. La paga del pecado es muerte. Pero como Adán era nuestro representante, como Adán era nuestro padre, y aún sigue siendo nuestro padre en un sentido, no obstante, cayó y nosotros caímos juntamente con él, arrastrados con todo el resto de la humanidad juntamente con él. Y a causa de esto, el hombre entonces ha quedado en una condición diferente a la que fue creado. El hombre ha quedado separado de Dios y su justicia entonces ahora no es una justicia recta, sino es una justicia imperfecta, es una justicia egoísta, es una justicia corrupta que ya entonces no debería llamarse justicia, sino injusticia. Y aunque externamente muchas veces los hombres puedan parecer justos por algún tiempo, su motivación, sus intenciones no son justas. Suelen ser la ambición, la envidia, la insatisfacción o la vanagloria. Hablaba con alguien y ese alguien me decía, a veces los incrédulos parecen más justos que los cristianos. Y yo le decía, externamente puede ser una realidad. A veces los incrédulos son más inteligentes, son más trabajadores, son más astutos, pero ¿cuál es la intención por la cual ellos hacen las cosas? A veces lo hacen por vanagloria, es decir, por ellos mismos darse la gloria y decir que son mejores que los demás. A veces lo hacen por envidia, porque de pronto el otro es bueno, ellos quieren ser mejor, quieren tener más carreras, más títulos, ser más fuertes, más inteligentes, etc. A veces lo hacen por ambición, porque su Dios no es el Dios verdadero, sino es el dinero. Y entonces trabajan constantemente, se esfuerzan, hacen horas extras y viven para ese Dios que es el dinero. Y aunque externamente pareciera que son íntegros o justos, realmente no lo son, porque la misma Biblia nos enseña que lo único que ellos promueven es la injusticia, porque desde el mismo punto en el que quitan a Dios del primer lugar, ya se vuelven abominables y pecadores delante del Señor, a pesar de que por naturaleza ya lo son, simplemente lo comprueban. Así que cuando alguien intenta vivir en justicia por sus propias fuerzas, fracasa y lo único que experimenta es el vacío de su condición. A veces a los cristianos también nos pasa eso. A veces a los cristianos se nos olvida que nosotros no vivimos por nuestra justicia y empezamos a obrar en nuestras fuerzas. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Que al final solamente hay fracaso, porque no somos buenos padres, no somos buenos esposos, no somos buenos hijos, no somos buenos trabajadores, porque nos damos cuenta de nuestra realidad. Porque la única manera en la que nosotros seamos buenos en todo eso no es por nuestra propia justicia, sino es por la justicia de alguien más. Al respecto, el apóstol Pablo por eso describe una lucha interna en Romanos cuando exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, cuando él se mira a sí mismo, cuando él mira sus miembros y la justicia que puede emanar de ellos, lo único que exclama no es qué justo soy y qué bueno soy, sino miserable de mí. Y eso es algo que nosotros debemos entender cuando Pablo dice, por tanto, o en nuestro contexto, vestidos con la coraza de justicia. Entonces no puede ser que esté hablando de nuestra propia justicia. Eso es lo primero que estamos viendo. Entonces no está hablando de nuestra justicia porque no somos justos, hermanos. Ni son justos los impíos, ni los creyentes en sus propias fuerzas son justos. Y si no, haga la tarea de mirarse hacia atrás esta semana y pensar todas las veces que confió en sus propias fuerzas, en sus propios pensamientos,
en sus propias decisiones, en sus propias emociones y verá que falló, cayó, pecó, comprobando que en nuestras fuerzas no somos justos. En el corazón del hombre natural hay una inclinación a la justicia. En el corazón del creyente hay un remanente que si no se controla puede llegar a dominarlo. Por eso la Escritura declara: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y esta declaración incluye a los incrédulos, a ustedes y a mí. Realmente delante del Señor, dice ese texto, somos inútiles. Ahora, esto es algo que ya se había expresado en el Antiguo Testamento también, porque por cierto esas palabras de Romanos 3:10 que acabé de leer son palabras citadas de un salmo. Pero quiero invitarlos a otro texto donde nos muestra que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la realidad de la humanidad es que somos injustos porque hemos caído con Adán. Vamos a Isaías capítulo 64. Isaías 64. Isaías 64 está en un contexto de un clamor por misericordia al Señor, por clamor a su misericordiosa mano para que les ayude, y en medio de todo eso se va a reconocer algo en el versículo número 6. Dice el profeta: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Y entonces allá hace el clamor, pero noten ¿qué es lo que el profeta está reconociendo? Que las justicias de los hombres, ¿cómo son delante del Señor cuando van en sus propias fuerzas, bajo sus propios méritos? Dice el texto, como trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia hacen referencia a todo lo contaminado, a todo lo sucio, a todo lo que necesita ser limpiado con un trapo. Y por no ser tan gráfico, quiero recordarles y hacerles memoria a algo que muchas veces se tenía anteriormente en las casas, y era ese paño en la cocina que se pone ahí en el lavaplatos a veces o en algún lugar, que es el que está recogiendo toda la grasa y toda la suciedad, y es como si después nos fuéramos a limpiar las manos y nos ofrecieran ese trapo que no ha sido limpiado, no ha sido lavado, y por supuesto que no lo vamos a recibir porque está totalmente contaminado de cualquier otra cosa. Es una forma de describir lo que Isaías está tratando de darnos a entender, que cuando nosotros cogemos esos trapos inmundos de nuestra justicia y los ofrecemos al Señor, ¿el Señor se va a agradar de ellos? Por supuesto no. Y el profeta lo sabe que todo lo que se ofrece por mérito propio no es acepto. Ahora, a mí me gusta ilustrar esto también con la situación con un mendigo. A veces uno ve un mendigo por la calle, un mendigo que está totalmente sucio, sus manos sucias, abiertas, con sangre, con de todo en sus manos contaminado. E imagínense que uno de ellos entonces comprara un pan y cogiera ese pan con las manos, lo partiera y le ofreciera a usted un pedazo. ¿Usted lo recibiría? Tal vez usted lo recibiría por miedo, pero lo botaría a la basura y no se lo comería porque está totalmente contaminado. Y así es el Señor con nosotros. Entonces nosotros somos ese mendigo que está totalmente contaminado, y aunque la obra parece ser buena, cuando nosotros la tocamos con nuestro corazón injusto, entonces lo que hacemos es ensuciar esa obra, y cuando la ofrecemos al Señor, Él no la va a aceptar. ¿Recuerdan a Caín?
Caín ofreció un fruto de la tierra, del mejor del fruto, pero Dios no se agradó de eso. ¿Por qué? Porque no era lo que Dios había pedido, porque no era la manera en la que se debía hacer, pero también porque Caín no tenía fe. Caín no confiaba en el Señor, no creía en el Señor y creía que era justo por sus propias fuerzas. Y miren que a veces así nosotros vivimos también. El mundo en general vive así. Si ustedes van a la calle y hacen una entrevista y le preguntan a la gente si se va a ir al cielo, ¿qué le dice? Sí. ¿Por qué? Porque soy bueno, porque no soy como el asesino, no soy como el ladrón, y siempre es el mismo relato. Pero a veces nosotros también. Nosotros cometemos el error de pensar que ya entrando en Cristo por la fe, por la gracia de Dios, ahora sí depende de nosotros, como si pudiéramos perder la salvación. Y entonces unos nos creemos más buenos que otros, otros son más justos que otros, y otros juzgan a los demás porque no viven conforme a su estándar de justicia, cuando si realmente confiamos solamente en nuestra justicia, lo único que vamos a encontrar es caos, destrucción, decepción, pecado y muerte. Así que no puede ser que Pablo esté diciendo que nos vistamos con nuestra propia justicia. Pero entonces, ¿de qué nos está hablando Pablo? ¿De qué justicia nos está hablando? Y la respuesta a eso es de la justicia verdadera, hermanos. La justicia de Cristo, la justicia del otro representante. El primero era justo cuando fue creado, pero cayó en injusticia. Y el segundo, cuando viene a este mundo, Jesús es justo. Al hablar de justicia, el apóstol Pablo entonces no se refiere a la nuestra, sino a la de otro, y ese otro ya no puede ser Adán, porque Adán cayó, sino el único justo, que es el Señor Jesucristo. Desde el momento en que Adán cayó, Dios prometió enviar a un segundo Adán, que vencería donde el primero fue derrotado. Cristo, cuando vino, obró una justicia perfecta, la cual fue confirmada a través de la resurrección, porque la resurrección es un testimonio de que su vida fue sin pecado y que fue plenamente agradable a Dios. Fue similar un poco a lo que hizo Abel al no confiar en su propia fuerza, al no confiar en su justicia, sino depositar la fe en esa justicia que el Señor había propuesto delante de él a través de ese cordero sin mancha y sin pecado que debía ser sacrificado. Y aunque lo que Abel ofreció fue una figura, estaba representando la realidad que hoy día nosotros tenemos de que Cristo, el justo, murió por los pecadores. Y que este Cristo es el que va a ser agradable a Dios. Que cuando nosotros creemos en este Cristo, por lo tanto somos agradables a Dios delante del Señor, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. En la cruz, el Señor Jesús tomó la injusticia de sus escogidos, pagando por ellos, mientras que su justicia iba a ser acreditada a ellos mediante la fe. ¿Cómo es esto? Tal como se explica en Romanos 3:26. Vamos allí un momento. Romanos capítulo 3. Miren el resumen de lo que he dicho, como lo hace Pablo en Romanos 3:23. Y vamos a leer hasta el 26. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el verso 24 entonces nos dice: ¿cómo nos justificamos? Siendo justificados, es decir, nosotros no nos justificamos, alguien nos justifica, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como satisfacción, propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Vieron cuántas veces aparece la palabra justicia, justificar? Le toca a uno leer detenidamente para entender un poco, pero lo que está diciendo el texto
es que nosotros somos justificados en la justicia de Cristo, no en la nuestra. Y que esa acreditación de esa justicia solamente puede ser realidad de nuestras vidas a través de la fe y no de las obras. Ahora, para entender esto, pensemos en lo siguiente. Así va a ser fácil entender. Creo que así se me hizo a mí fácil entender un poco este tema de la justificación, porque allí hay misterio, profundidad, pero una forma sencilla de entender a qué se refiere esa justicia es considerar el caso de los padres que desean cubrir los costos de la universidad de sus hijos, ya sea parcial o totalmente. Aunque el dinero está en la cuenta de los padres, y son los padres los que han trabajado por ese dinero, y son los padres los que han ahorrado ese dinero, y son los padres los que han hecho presupuesto y han organizado todo, y eso no es propiedad de los hijos, porque ellos no han trabajado, ellos no han merecido ese dinero, ellos en su momento tendrán que trabajar y ganar su propio dinero y sustentarse a sí mismos cuando tengan sus hogares, pero mientras tanto han sido los padres, y estos padres desean cubrir los costos de la universidad de sus hijos, y aunque el dinero está en la cuenta de los padres, mediante una transferencia pasa a pertenecer ¿a quién? A los hijos. Los hijos no hicieron nada para merecerlo, fue un regalo gratuito de amor, cuidado y provisión de los padres. Y así es la justificación. No hicimos nada para ganarla, no hicimos nada para obtenerla, no hay nada que nosotros podamos hacer para recibirla, y sin embargo, por fe en la justicia perfecta de Cristo, el Padre nos acredita en la cuenta que se presenta ante Él, ante el juez justo y el creador de todos, una justicia que fue perfecta, sin mancha, sin pecado, en ninguna de las áreas. Cristo cumplió perfectamente toda justicia desde la A hasta la Z, desde el alfa hasta la omega, desde el principio hasta el fin. Cada uno de los mandamientos, cada uno de los preceptos los cumplió Él. Y en la ilustración, haga de cuenta que usted va a ir a la universidad y sus papás le pagan todo, le pagan la matrícula, le pagan ruta si es necesario, le pagan el lugar donde va a vivir, le pagan absolutamente todas las cosas. ¿Lo merecía? No, hijos, que sí les pagan esto así. Siéntanse privilegiados de tener padres que les ayudan y que les proveen estas cosas, sea parcial o sea totalmente. Pero más nosotros debemos sentirnos privilegiados de que si somos escogidos del Señor, si hemos creído en Cristo Jesús, nada de nuestra justicia servía, sino todo de la justicia de Cristo fue lo que nos hizo ser justificados delante del Padre. Así que la justicia de Cristo es de la que está hablando Pablo realmente, pero en primer lugar, no únicamente. Porque recuerden Efesios, y vamos a volver allí al capítulo 6, en el versículo 14 nos dice, vístanse con la coraza de justicia. Y estamos viendo entonces de qué se trata esa justicia. Ya vimos que no es la justicia propia, estamos viendo que es la justicia de Cristo, pero no solamente nos vamos a quedar allí, porque esa justicia es una justicia de la cual, hermanos, como el texto dice, vestirnos, debemos apropiarnos en nuestro diario vivir. Es decir, no basta con que sepamos que hemos sido justificados en Cristo Jesús. No basta con afirmar estas palabras que encontramos en las Escrituras, en Romanos 5, en Romanos 1. No basta con esto, no basta, por decirlo de una manera, con tener esa justicia colgada en el armario, sino que, dice el texto, debemos vestirnos de ella para vivir vidas que reflejen la justicia que ahora poseemos delante de Dios. Ahora entonces la vida cristiana no se va a mover bajo el motor de la injusticia propia, sino que ahora se va a mover bajo ese motor de ser justificados por la justicia de Cristo a nuestro favor. Así entonces, Pablo no solamente está hablando de una justicia abstracta, ajena, externa, sino de una justicia práctica, de una justicia que nos va a ayudar, una justicia que nos va a proteger, una justicia que nos va a ayudar a vivir las vidas cristianas. Además de la justicia imputada de Cristo, la Escritura nos llama a vivir una justicia práctica, una vida sobria y piadosa
en nuestro caminar diario. Al vestirnos, hermanos, de esta justicia, estamos llamados a reflejar en nuestras acciones la identidad que Cristo nos ha otorgado, y esto se expresa en una vida justa y santa. Miren, por ejemplo, conmigo, Efesios capítulo 4, versículo 24, porque Pablo ya ha venido hablando de esto, y el contexto nos va a ayudar a tener un poco más de luz de cuál es esa justicia. Efesios capítulo 4, versículo 24, miren lo que dice, y usa un lenguaje similar. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, noten entonces las palabras que están relacionadas allí: vestirse, justicia y santidad. Es decir, que no solamente podemos hablar de una justicia imputada, es decir, una justicia acreditada a nuestra cuenta delante de Dios, sino que tenemos que hablar de una justicia práctica, de ser justos. ¿Y qué significa ser justos? La palabra en el griego, didascalía, es una palabra que tiene dos partes, y una de esas unas partes es la palabra dike, que se traduce como rectitud, que ya les había dicho. Es decir, que cuando decimos ¿qué es ser justo?, estamos hablando de alguien que es recto, alguien que obedece los parámetros del Señor, alguien que obedece la voluntad del Señor. ¿Es posible que un cristiano obedezca la voluntad del Señor? Sí, si se pone la armadura de Dios. Sí, no confiando en sus propias fuerzas, no confiando en su propia capacidad, en su propio intelecto, sino en la gracia del Señor. Sí se puede luchar, sí se puede resistir, sí podemos ser libres de la esclavitud del pecado, sí podemos vencer a los enemigos que tenemos, pero no con nuestras armas, no con nuestra capacidad, sino con la del Señor. Y eso es lo que Pablo está tratando de darnos a entender cuando habla de la justicia. Ahora, acompáñenme a otro texto ahí mismo, en Efesios, en el capítulo número 5, versículo número 9. Ahora leámoslo desde el 8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y en estos dos textos la palabra justicia es la misma que está usando Pablo en Efesios 6:14. Y lo que nos está diciendo entonces es que nosotros debemos vivir justamente, pero noten el texto: para andar como hijos de luz. ¿De dónde proviene esa capacidad de ser justos? En ese texto, del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo. Es decir, que si nosotros tenemos al Espíritu Santo, vamos a poder vivir vidas justas, vidas que agraden al Señor. Pero el problema es que a veces nosotros no nos ponemos esa armadura, sino que vamos, como la ilustración al principio, con la espada, que es la palabra del Señor, con el escudo, que es mi fe, pero con nada más. Y cuando me veo rodeado de enemigos, cuando me veo rodeado de tentaciones, de luchas, de dudas, de problemas, de aflicciones, alguno de esos me va a apuñalar y voy a terminar tendido en el piso a pesar de tener la espada y a pesar de tener el escudo. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado solamente eso, sino nos ha dado todas las herramientas para que podamos defendernos, luchar y vencer. ¿Por qué usted siempre está en derrota delante del pecado? Porque no se pone la armadura de Dios. ¿Por qué muchas veces fallamos, pecamos y estamos alejados del Señor? Porque no nos ponemos la armadura del Señor. Así que estos dos textos, hermanos, Efesios 4:24, 5:9, nos muestra cómo esta justicia práctica nos equipa para enfrentar al mundo y que nos protege también de tentaciones y de ataques. Por eso Pablo ya había dicho en Corintios que las armas de justicia son instrumentos defensivos y ofensivos, sugiriendo que esta justicia vivida es fundamental para resistir ataques del enemigo sin importar de dónde provengan. Pablo entonces ha enfatizado en esta epístola la importancia de vivir vidas dignas del llamamiento con que fueron llamados. Y si esta vida es una vida justa, es una vida santa,
El supuesto del creyente es tener una defensa y una capacidad en contra de las acusaciones de Satanás, en contra de los enemigos, y tener una seguridad que brinde una vida transformada. La justicia práctica, entonces, hermanos, no solamente refleja la obra de Cristo en nosotros, sino que también nos da la certeza y seguridad de nuestra salvación en medio de la batalla espiritual. Así que, en primer lugar, ¿qué es la justicia? Es eso. No es nuestra justicia, es la justicia de Cristo, pero es una realidad que vivimos día a día con base en esa verdad. Por eso es que Efesios 6:14, si ustedes van otra vez conmigo, no quita a la coraza de justicia del mismo contexto del cinturón de la verdad, porque estas dos deben ir juntas. Y esa palabra "y" que aparece allí está conectando esta realidad. Nuevamente Efesios 6:14 dice: estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Es decir, usted no se puede ajustar esa coraza si no tiene el cinturón, esa verdad. ¿Y cuál es la verdad en este contexto? Que hemos sido justificados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero ahora nos ponemos la coraza y entonces vivimos vidas de acorde a esa realidad. Ese es el punto. Así que de eso se trata la justicia de la que está hablando Pablo. Pero en segundo lugar, ¿para qué sirve esa justicia? Entonces ya hemos visto algunas cosas, pero vamos a tratar de aterrizar un poco más para qué sirve la justicia. Porque la justicia de Cristo, según este texto, según lo que Pablo está diciendo acerca de la coraza, tiene un propósito fundamental. Y lo pudiéramos resumir en una sola palabra: proteger, protección. Ese es el propósito de la coraza de justicia, protegernos contra las artimañas del diablo y de las potestades espirituales que ya el texto ha mencionado. ¿Recuerdan, por ejemplo, el verso 12? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dejémoslo hasta ahí. Entonces vemos que no es una lucha física, no es la lucha que tenían los israelitas con los enemigos territoriales, con los filisteos, con los amorreos, con los cananeos, con ninguno de ellos, sino es una lucha espiritual. Es contra huestes espirituales, es contra Satanás, es contra los demonios que están pendientes a tentarnos, a atacarnos. Entonces no solamente tenemos que mortificar la carne, no solamente tenemos que huir de las tentaciones, sino que ahora también tenemos que resistir esos ataques de ese enemigo. Y para cada una de estas áreas, Dios ha dado una provisión particular. En el caso de las huestes espirituales, el Señor no nos dice que huyamos. El Señor nos dice: resistan, estén firmes. ¿Cómo? Con la armadura de Dios. Así que ese es el propósito fundamental. ¿Para qué sirve la justicia? Para protegernos de todos esos enemigos que buscan sembrar la duda en dos aspectos cruciales de nuestra fe. La primera, la salvación; la segunda, la piedad. Esos son los dos lugares a los cuales van a atacar las huestes espirituales. La justicia, entonces, actúa como una coraza que nos resguarda ante los ataques del enemigo. Y si no nos revestimos con esta justicia, vamos a estar vulnerables y temblaremos ante un ejército que es feroz, que viene contra nosotros con espadas y con lanzas, espiritualmente hablando. Estas tentaciones buscan irrumpir en nuestros corazones, haciéndonos dudar de nuestra salvación. Sin la coraza de justicia, sería como enfrentarse a un enemigo con una simple camisa de tiras o con el torso expuesto y a la espera de la primera puñalada que podría herirnos mortalmente. La coraza de justicia, como la describe Pablo, es una pieza vital en la armadura del soldado. En los tiempos romanos a esta coraza se le llamaba la lorica segmentata o tórax, y protegida el pecho como la espalda. Resguardaba los órganos vitales. Ellos luchaban cuerpo a cuerpo. Ellos tenían una espada que era corta, que más adelante la vamos a estudiar, y esa espada corta servía para la lucha cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Y los soldados romanos, que a menudo luchaban contra varios enemigos, necesitaban más que un escudo y una espada solamente. Debían cubrirse con esta armadura para evitar ataques simultáneos. Y a pesar de que los adversarios eran grandes y fuertes,
Porque si han leído un poco de historia, saben que los adversarios de los romanos en los tiempos del Imperio Romano eran un grupo de diferentes tribus del norte que se conocieron como los bárbaros desde la perspectiva de los romanos. Y entre esos bárbaros estaban los nórdicos y entre ellos estaban lo que llamamos los vikingos. Y ellos tienen fama y leyenda de ser personas, hombres grandes, aguerridos y fieros. Y esos vikingos eran similares al ejemplo que les di al principio. Eran hombres que se ponían unas pieles encima, que se ponían su casco solamente y salían a la batalla con un hacha o con una espada y con un pequeño escudo. Entonces eran hombres intimidantes. Y lo que hicieron los romanos al ponerse estos pectorales, estas corazas, eso fue una innovación que les ayudó a mantenerse dominando cada una de esas regiones que habían conquistado bajo el Imperio Romano. Porque cuando llegaba ese vikingo inmenso y tiraba el espadazo y golpeaba contra el tórax del romano, el romano inmediatamente podía sacar su daga y atravesar al vikingo, que por más grande, musculoso y fuerte que fuera, una espada bien afilada de 2 filos le iba a atravesar hasta el corazón. Y si no era el corazón, era cualquier órgano vital, mientras que el otro estaba entonces totalmente protegido. Así que, a pesar de los adversarios grandes y fuertes, la coraza les proporcionaba la ventaja de la que sus enemigos carecían. Y así debe pensar entonces el cristiano al considerar que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús, independientemente de los ataques, hermanos, independientemente de las tentaciones y de los engaños. La coraza de justicia nos protege, por ejemplo, de la duda en nuestra salvación. Nos enfrentamos a preguntas como: ¿realmente no se pierde la salvación? ¿Realmente soy digno de Dios? ¿Realmente he sido rescatado por el Señor? Esos son los ataques, esos son los asaltos que diariamente usted tiene en su mente. Yo también los tengo, pero la diferencia es con qué nos estamos protegiendo. Estos son los asaltos cotidianos que nos atacan, y si en esos momentos nos miramos a nosotros mismos para evaluar cuán buenos somos, ¿cómo va a terminar el ataque? En victoria para el enemigo. Caemos en la misma trampa que el fariseo cayó cuando oró en el templo, basándose en su confianza y en su propia justicia. ¿Recuerdan? Va el fariseo y el publicano en la parábola de Jesús al templo, y el fariseo, ¿qué hace? Orar a sí mismo y decir: yo soy bueno y no soy tan injusto como este publicano que está aquí al lado mío. ¿Y qué dice el publicano? Sé propicio a mí, pecador. Y dice el Señor Jesús: les digo que el publicano fue justificado antes que el fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo confiaba en sus fuerzas, el publicano confiaba era en el Señor. Así que la función de esta parte de la armadura es protegernos y mantenernos firmes en la verdad de que si hemos creído en la justicia de Dios, no debemos dudar de nuestra salvación, porque nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de las obras de Cristo. Y si las obras de Cristo fueron perfectas y fue declarado justo por medio de la resurrección, no hay nada de qué temer. Y eso es lo que nos va a recordar ponernos la coraza de justicia. No debemos dudar, porque dudar sería cuestionar que Cristo realizó toda la justicia necesaria, si su obra fue completa y suficiente. Pero si usted duda, es como si usted estuviera poniendo en duda la justicia de Cristo. La salvación depende 100% del Señor. La salvación no depende un 5% de usted, un 2% mío, no, depende 100% del Señor. Y si no es así, entonces vamos a vivir de otra manera. Porque si la salvación depende de nosotros, entonces deberíamos levantarnos a las 5:30 de la mañana y sacar un stand e irnos a los parques a enseñarle a las personas que la salvación es por obras. Y entonces ser tan fieros y fervorosos en esto para que no perdamos nuestra propia salvación. Eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Ellos creen que la salvación es por obras. Y aunque ni siquiera deben considerarse cristianos, noten que esa es la forma en la que ellos viven. Y a veces nosotros vivimos de esa manera, tan frustrados, tan cansados de querer esforzarnos, de querer ser mejores, de querer renovarnos, superarnos y crecer. Y aunque esas cosas están bien dentro de un contexto particular,
que es la vida cristiana como tal. No obstante, nuestro descanso, nuestro refugio en las tentaciones, en los ataques, en las mentiras, no somos nosotros mismos. ¿Y notan cómo nos confunde el adversario? Y terminamos entonces tristes, porque cuando viene la tentación, pecamos. Y cuando pecamos, como estamos confiando en nosotros mismos, perdemos. Pero cuando caemos, porque vamos a caer, porque no vamos a ser tan fuertes que vamos a resistir todos los ataques, sino que a veces sí va a venir un enemigo que nos va a alcanzar a asestar un golpe fuerte y nos va a lanzar al suelo, nos levantamos, porque ese golpe dio en la coraza de justicia, no en nuestro pecho descubierto, no nos dio en un órgano, porque gloria al Señor, teníamos una protección. La lórica segmentata, como se le llamaba a esta parte para los romanos, estaba hecha de diferentes escamas. De pronto ustedes las han visto. Ellas por dentro tienen unas correas de cuero, pero por fuera son como una especie de escamas. No era una completa como las antiguas, la de los griegos, sino tenían unas partes y eso ayudaba a que ellos se pudieran mover y tener flexibilidad en el momento de atacar. Pero no solamente protegían el frente, sino que protegían también la parte anterior. Y estos asaltos, hermanos, son asaltos cotidianos. Así que esa es la función de la coraza de justicia. Si no nos protegemos con la justicia de Cristo, corremos el riesgo de caer en el día malo, en la lucha contra la mentira, donde el llamado del Señor es resistir firmes en la batalla. ¿Recuerdan esto? Vamos a Efesios 6. Miren el versículo 13, que precede a lo que estamos viendo. Dice Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, no se la quiten, sigan firmes. En el momento de la prueba, de la aflicción, de la tentación, debemos tener puesta la coraza de justicia. Ahora, un segundo aspecto en el que el enemigo intenta sembrar una duda es en la piedad, aquella que se manifiesta en nuestras vidas. Si hemos sido justificados, hermanos, nuestra vida no puede quedar en un estado de indiferencia. Miren conmigo un momento Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 28, muy conocido, y quiero traerlo a memoria. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, preste atención al verso 30, mi hermano. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que, y dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Nota algo que dice el texto? Que la justificación no viene sola. Aunque nos justificamos solamente por la justicia de Cristo delante de Dios, no obstante, la justificación es solamente un eslabón en una cadena que se le ha llamado la cadena de salvación. Y en esa cadena de salvación hemos sido elegidos por la gracia de Dios, hemos sido predestinados a ser conforme a la imagen de Cristo, según Romanos 8, pero también hemos sido llamados eficazmente de las tinieblas a la luz admirable, también hemos sido justificados por la sola justicia de Cristo, pero dice también seremos glorificados un día. Y si ustedes expanden esto con todo lo que la Biblia enseña, nos va a enseñar que ser conformados a la imagen de Cristo no es más que vivir vidas sobria, justa y piadosamente, como Pablo le dice a Timoteo. Es decir, que es una realidad que debemos vivir como justos, es una realidad que debemos vivir en rectitud. Y si no lo estamos haciendo, si siempre caemos en los mismos pecados, en las mismas tretas, en las mismas mentiras, debemos
preguntarnos dos cosas. O estoy siendo negligente con la armadura de Dios, o ni la conozco y no me ha sido dada tampoco. Por eso, un segundo aspecto en el que el enemigo intenta sembrar duda es en esa justicia práctica, en esa vida piadosa, aquella que se manifiesta en nuestras vidas. Porque si hemos sido justificados, debemos vivir ahora como resultado de esa justificación y de todas las otras gracias de Dios de una manera justa. Cuando somos rescatados, hermanos, de la muerte y se nos da vida por gracia, el Espíritu Santo mora en nosotros, capacitándonos para vivir en justicia. Ustedes han escuchado en las Escrituras que dice que Cristo nos liberó, que Cristo es la verdadera libertad. Y yo me pregunto, ¿de qué? Del pecado. Y entonces, ¿por qué seguimos viviendo como si fuéramos esclavos del pecado? Como si estuviéramos recluidos por el enemigo, presos políticos, presos de guerra, cuando hemos sido liberados. Entonces, hay una realidad que nosotros debemos tener en cuenta, porque esta justicia no es simplemente una etiqueta, sino es el fruto de la obra de Dios en nosotros. Ya nuestras obras no son trapos de inmundicia, sino que son aceptables para Dios gracias a la sangre del Cordero. Ahora nuestros sacrificios, como el de Abel, serán aceptos y agradables en lugar de ser rechazados como los de Caín. Vivir en justicia, hermanos, implica confiar plenamente en la justicia de Cristo y seguir sus pasos en nuestra vida diaria. El enemigo dirá que esto es imposible. Pensamos en los pecados, o pensemos un momento en esto. ¿Con qué pecado usted lucha? Piense usted un momento. ¿Cuál es ese pecado o cuáles son esos pecados con los cuales lucha usted? La inmoralidad, la fornicación, el adulterio, el orgullo tal vez, la mentira. Piense en el chisme. Tal vez su problema es el chisme. Tal vez su problema es que es muy orgulloso o muy orgullosa. Piense cuál es esa lucha que usted tiene, con la pornografía, con las mujeres, con los hombres, con el dinero. ¿Cuál es la lucha que usted tiene? Y va a ver cómo el enemigo le ataca diciéndole que debe rendirse a ese pecado. Lleva 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años en el mismo pecado. ¿Qué le dice a usted que se va a poder librar de ese pecado? No sea iluso. Simplemente aprenda a vivir con ese pecado. Aprenda a sobrellevarlo, que su familia no se dé cuenta, que su esposo no se dé cuenta, que su esposa no lo sepa, que la iglesia no lo nombre. Es más, que nunca hablen de eso, porque es incómodo, porque no nos gusta. No hablemos de eso porque no se va a poder resolver. Hasta que no seamos rescatados por el Señor, vamos a vivir con ese pecado. Entonces, resígnese. Así es el enemigo. El enemigo sutilmente lo convence. Y usted y yo, con mi corazón inclinado muchas veces y sin la coraza de justicia, terminamos convenciéndonos y diciendo, sí, es una realidad. Voy a seguir viendo pornografía. Voy a seguir con novias y novios. Voy a seguir con mentiras, con estafas, con calumnias. Voy a seguir en los chismes. Hermanos, ¿cuántas veces la iglesia local no ha sufrido por todo esto? Por chismes, murmuraciones y calumnias. Y seguimos en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. O cambiamos y nos ponemos la coraza de justicia y resistimos a esos ataques y nos damos cuenta de que sí, somos vulnerables y vamos a caer, pero que con Cristo de nuestro lado nada nos va a separar de la verdad. Así que esto es importante. Pensemos en esos pecados con los que hemos luchado a lo largo de nuestra vida. El enemigo nos ataca de esta manera, diciéndonos que debemos rendirnos y caer en el pecado. Justifica nuestras acciones con pensamientos como los siguientes: nadie saldrá herido, o no le hago daño a nadie. A la gente no debería importarle lo que yo pienso o hago. Hipócrita a los demás. Si no estamos protegidos con la coraza de justicia, seremos vulnerables a estos ataques. Por eso, cuando llega esa tentación, usted no lucha, usted muere de una vez, usted cae al piso, porque es como si viniera el enemigo con una espada y usted con los brazos abiertos, sin ninguna protección. ¿Qué va a pasar? No lo va a resistir, va a caer, vamos a caer, y la única protección que tenemos es, otra vez, la coraza de justicia. Vamos a sufrir heridas profundas y vamos a caer en lugar de resistir. Esa es la falsa seguridad. Es la seguridad de aquel que se siente invencible
cuando se encuentra con alguien que es más fuerte que él, se da cuenta que no lo es. La falsa seguridad de creer que podemos usar corazas hechas de papel o de trapo o de cartón es engañosa. Es como el niño que le hacen una armadura para una presentación o algo que está hecha de cartón y él se siente invulnerable cuando se la pone porque hace parte de su personaje, tal vez para una obra que está presentando en su escuela, pero que realmente no le va a servir contra una lucha real. Pero a veces nosotros en nuestro corazón nos blindamos es con esas armaduras de cartón, con esas corazas de papel o de trapo que son engañosas. Es como construir un castillo de naipes que se derribará ante el primer soplo de viento, pero que mientras no haya viento está muy bien, pero que cuando hay viento inmediatamente cae. Así que la justicia de Cristo no solamente nos protege de las dudas de nuestra salvación, sino que también nos da la capacidad para vivir una vida práctica que glorifique a Dios. Y es fundamental, hermanos, que entendamos que la coraza de justicia es una defensa, pero también es un llamado a la acción, ayudándonos a resistir las tentaciones y a vivir conforme a la verdad del Evangelio. No nos ponemos la coraza para escondernos, no nos ponemos la coraza solamente para resguardarnos, sino para salir al mundo, a hacer luz en medio de las tinieblas. Ahora, eso nos lleva al tercer punto. ¿Qué debo hacer con la coraza de justicia? Entonces ya vimos qué es, ya vimos para qué sirve, nos protege, pero ¿qué debemos hacer con esa coraza? Nos dice Efesios 6:14, volvamos allí. Muy bien, vestirnos con ella, vestirnos con ella. Ahora, quiero explicar algo aquí. La instrucción de Pablo es clara, vístanse con la coraza de justicia. Esta acción no es simplemente un acto físico, no está hablando de nada físico, sino es una decisión espiritual profunda. La palabra vestirse también puede traducirse como hundirse. Ahora, piensa en primer lugar en una tortuga, es la forma fácil de entender. Cuando una tortuga percibe el peligro, ¿qué hace? Ella no huye, muy bien, no huye porque ¿qué? Porque es lenta, no saca sus garras porque no tiene, pero cuando percibe el peligro, en su lugar se esconde en su caparazón. Pero ella no se queda ahí para siempre. Ella se hunde allí en su caparazón, sale el peligro, se pierde el animal que quería comérsela y que no pudo, y saca otra vez sus paticas y su cuello, y otra vez sigue caminando y avanzando. Esa palabra vestirse tiene que ver con eso. Entonces, así uno debe actuar al colocarse la coraza. Rápidamente uno debe sumergirse en ella para protegerse de los ataques del enemigo. Es resguardarse con ella. Pero no es solamente huir, sino es resistir. Note que la tortuga no huye. La tortuga se queda ahí porque no puede hacer nada más. Y nosotros tampoco. Nosotros debemos confiar en la coraza como esa protección indestructible. Un caparazón de tortuga puede aplicársele mucha presión y tal vez puede llegar a quebrarse y a matar a la pobre tortuga. Pero el caparazón, la coraza de justicia, es una protección indestructible. Pueden venir legiones de demonios, puede venir Satanás mismo a atacarnos, hermanos. Y si nosotros estamos con la coraza, vamos a resistir. Y va a terminar es él huyendo de nosotros. Porque nosotros no solamente tenemos una coraza, sino tenemos una espada, y tenemos un escudo, y tenemos un cinturón, y tenemos un yelmo, y tenemos unas sandalias que tenemos que usar en la batalla para seguir avanzando. Así que ese es el mandato de Pablo: vístanse, húndanse, sumérjanse en la coraza. La coraza es una protección indestructible. Recuerden lo que les decía, las corazas en la época romana eran de metal y las de rango más alto eran de bronce, lo que las hacía extremadamente resistentes. La coraza de justicia que Pablo menciona es indestructible, pero piense lo siguiente también: de nada sirve si usted no decide ponérsela. Imagínese que la tiene así en un anaquel en su casa, un estante de vidrio con una puerta de vidrio muy bonita,
como los museos, ahí está, así como están hoy día las corazas de los romanos en ese tiempo. Y usted la mira y la admira, y un día la saca y le hace una prueba con una espada y le pega duro y es resistente, perdón. Pero ¿de qué le sirve tenerla en ese anaquel o tenerla en esa vitrina si usted no se la pone? ¿De qué nos sirve saber que tenemos la coraza si la tenemos guardada en el armario? ¿Usted vino hoy con la coraza de justicia? Vinimos con la coraza de justicia puesta porque podemos olvidar las llaves de la casa, el celular, la cartera. Podemos olvidar el favor que le íbamos a hacer al hermano y preciso se nos quedaron las cosas en la casa. Cualquier cosa se puede quedar, pero no debería quedarse la coraza de justicia. Y es muchas veces la que se queda. Ahora, a veces, como se decía temprano, no la ponemos el domingo, pero no la quitamos apenas se acaba el culto. O no la dejamos el domingo, pero el resto de semana la dejamos allá guardadita, que nadie la toque, que nadie no la mire. Entonces, la coraza es para ponérnosla. ¿Por qué se la pone solamente los domingos? ¿Por qué se la pone solamente en el momento de culto? Si la realidad es que la necesitamos todos los días y en cada situación, hermanos. Antes de salir de casa, vistámonos con la coraza de justicia. Cuando enfrentemos las tentaciones, pongámonos la coraza. Cuando tengamos desánimo y desaliento, pongámonos la coraza. Cuando vivamos una aflicción, pongámonos la coraza. Recuerde que debe proteger sus órganos vitales. Pero ¿cuál es el órgano más importante que protege la coraza? El corazón. Proverbios 4:23 nos instruye cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana vida. Y yo me imaginaba algo que quiero que piensen ustedes también. Y pues no intento ser tan gráfico, pero pensaba en una persona que tenga el corazón por fuera. Entonces, ¿qué haría? O sea, andaría así sin protección, andaría así como cualquier otra persona andaría. Nosotros tenemos nuestro tórax y nos protege y podemos sentirnos un poco seguros con esa protección interna que el Señor nos ha dado. Pero imagínense uno tener el corazón por fuera, cualquier golpe, cualquier empujón, cualquier caída, pum, caemos sobre ese corazón y hasta ahí llegamos. Y así es con la vida cristiana también. Es como si tuviéramos el corazón, como dicen, a corazón abierto, ¿no? Y no tuviéramos una protección que nos resguarde y nos proteja. Por eso es que nuestras vidas son vidas de inseguridad. Por eso vivimos siempre inseguros, ansiosos, tímidos, con miedo siempre. Nos van a perseguir, huyamos. Nos van a decir algo, neguemos. No podemos. Y siempre estamos temblorosos, nos tiemblan ahí las manos, apenas delante de las personas. No tenemos seguridad ni certeza de nada. Nos enfrentamos al mundo, a las mentiras del mundo, a las ideologías del mundo y temblamos, nos tiemblan las piernas. ¿Por qué? Porque no tenemos la coraza. Piense usted en soldados que fueron entrenados año tras año en las artes de la guerra, en las estrategias, en las formaciones, y llega el día de la batalla y todos esos soldados allá las piernas temblándoles a todos. ¿Eso es un ejército de hombres valerosos, de héroes? No, es un ejército de cobardes. Y Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, pongámonos la coraza y verán que ya no nos vamos a sentir como aquel que tiene el pecho abierto para exponer el corazón, sino que va a tener la protección y vamos a tener certeza de que esa protección es indestructible. Si descuidamos esta protección, hermanos, estamos expuestos a los ataques del enemigo. Ahora, quiero pasar unas aplicaciones para ir concluyendo. Pensemos en la iglesia local, porque Pablo no solamente le está hablando a individuos, sino le está hablando a la iglesia de Éfeso, y le está diciendo a la iglesia como un todo: vístase de la armadura de Dios. Entonces, en la comunidad de creyentes debemos recordarnos mutuamente la importancia de la coraza de justicia. Debemos fomentar un ambiente donde nos animemos a vestirnos diariamente con ella. Durante los cultos, durante las reuniones, debemos orar unos por otros, pidiendo que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en su justicia, reforzando la unidad y la fe. Debemos animarnos en esto. Pero en la vida individual también, hermanos. Antes de comenzar el día,
Establezca una rutina que incluya oración y reflexión sobre las Escrituras que le van a recordar ponerse la coraza de justicia. ¿Cómo puede vestirse con la justicia de Cristo hoy? Hacer esto a primera hora le ayudará a recordar que está protegido y equipado para enfrentar los desafíos. Cuando usted llegue a su trabajo y su jefe lo trate mal, usted no lo va a tratar mal a él, sino va a recordar que si tiene la coraza, entonces va a ser manso y humilde como aquel que dio su vida por usted, o va a tener más paciencia, o cuando empiecen las luchas y las tentaciones, va a ser más fuerte y va a ser capaz de dominar esas tentaciones, de luchar contra el pecado, de resistir a Satanás, porque día a día lo tenemos que hacer, hermanos. Día a día tenemos estas luchas y no creo que haya alguien que diga, no, yo no. Todos nosotros tenemos estas luchas, así que a primera hora debemos estar atentos, como nos tenemos que bañar, como nos tenemos que vestir, pongámonos también esta armadura que el Señor nos ha dispuesto por su gracia. Cuando enfrentemos tentaciones, recordemos lo siguiente, que ya hemos sido justificados y que la justicia de Cristo es nuestra protección. Y por eso Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nadie, porque tenemos la coraza de justicia. Ahora, para el incrédulo que me está escuchando, que no ha creído en Cristo, que no conoce en su vida de esta justicia, si no ha experimentado esta justificación a través de Cristo, es crucial entender que esta coraza también podría estar disponible para usted. Nosotros no hicimos nada para merecerla y nosotros éramos igual a usted. Y lo único que hizo el Señor fue tener misericordia de nosotros. Así que la invitación es acérquese a Él y reconozca la necesidad de su justicia y no de su justicia. Solo en Cristo encontrará la verdadera protección y seguridad. Reflexione sobre cómo el Evangelio puede transformar su vida, brindándole protección de la condenación, del engaño, de la falsedad y de todos estos enemigos que lo tienen esclavizado a usted. ¿Qué es la justicia entonces, mis hermanos? No es nuestra justicia imperfecta, sino la justicia perfecta de Cristo, que nos es imputada por fe y que nos lleva a vivir como justos. ¿Para qué sirve la justicia? La coraza de justicia nos protege de los ataques del enemigo, dudas y tentación sobre nuestra salvación y sobre la piedad. ¿Y qué debo hacer con la coraza? Vestirme con ella, sumergirme en la justicia de Cristo cada día. Así que, mis hermanos, no permita que la negligencia lo lleve a la destrucción. Al despertar cada mañana, piense que es como si escuchara al enemigo intentando derribar la puerta de su corazón, de su vida, golpeando con gritos de desesperación y ataques. Imagínense eso literalmente. ¿Qué pasaría? Le diría, no tema, no caiga en la tentación de huir, no ceda, vístase con la coraza de justicia y así estará protegido y listo para enfrentar cualquier adversidad. La coraza no solamente es una pieza de la armadura, sino es una declaración de fe en la obra redentora de Cristo y en la protección divina que Él nos brinda. En cada paso que dé, recuerde que en el día malo, la coraza de justicia es su refugio. Y así confiemos que al vestirnos con ella, no solamente estamos defendiendo nuestras vidas, sino también glorificando al Señor en nuestra forma de vivir. Y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Vamos a orar y damos gracias al Señor. Dios de los ejércitos, ese eres tú también, Señor. Ejércitos en el cielo y en la tierra. Aquí en este mundo, Señor, tienes una iglesia militante que tiene una lucha cruenta, Señor, contra su enemigo que está buscando la forma de destruirla, Señor. Y aquí estamos nosotros, Señor, la iglesia de Fontibón también, expectantes a tu palabra, pues allí es donde encontramos aliento y capacidad. Y hemos visto, Señor, que tú nos das unos elementos para protegernos. En este caso,
esta coraza, Señor, de la bendita justicia de nuestro amado Salvador Jesús. Una justicia perfecta, una justicia sin mancha, una justicia que ha asegurado nuestra salvación en Él, Señor. Y por eso, Señor, no debemos temer y te rogamos que nos des las fortalezas, que nos des la fuerza, el denuedo, el valor para resistir, Señor, para no negarte en medio de la enfermedad, para no olvidarte en medio de la prosperidad, Señor, para no tener resentimientos en medio de la escasez, Señor. Señor, ayúdanos, porque día a día te necesitamos, Señor. No nos dejes, Señor, en nuestras propias fuerzas, pues somos solo como una oveja en medio de lobos que será destruida y despedazada. Pero, Señor, ayúdanos para que así seamos inconmovibles por tu gloria, por tu poder y por tu fuerza, y no por las nuestras, Señor. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.